que es terminar el año con Elvira Lindo. Ya llevamos bastantes años, ¿no? Que nos reunimos aquí al final. Hemos hecho muchas cosas durante estos últimos meses, ha habido muchos viajes, muchas promociones, muchos libros, ¿no? Y siempre nos gusta como cerrar el año pensando, vamos a sacarle lo bueno a esto de conversar y de encontrarse y de tomarse una copita de vino y unos turrones que tenemos ahí dentro. Yo sabía que este último trimestre Elvira iba a tener bastante jaleo con el aniversario, con el cumpleaños de Manolito Gafotas, que ha cumplido 30 años, ¿no? Que se dice pronto, cómo crecen los niños, ¿no? Pero ha tenido la generosidad y siempre la simpatía y el afecto hacia el Alberti, hacia los amigos del Alberti, de hacer esta pequeña reunión que es todo un símbolo y una metáfora de lo que son las librerías y de lo que hermana la literatura y los libros y la amistad que tenemos, Elvira, gracias a eso, ¿no? A veces estas palabras escritas en estos libros, tantos libros durante tantos años. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lola, no te vayas. No, yo me quedo aquí contigo, se trata y lo que se te ocurra al interrumpirme y eso, hazlo. Llevo unos días a ver si consigo hacer un discurso articulado, porque llevo unos días muy ocupada con, ya sabéis, ¡ay! ¿Qué vocecilla es esa que? Pues llevo unos días, no llevo unos días, llevo más de 2 meses ahí trabajando en el cuento de Manolito, que sabéis que para mí la radio es muy importante. Empecé ahí y no haciendo solo el personaje, pero bueno, es verdad que se juntó un poco que la editorial quiso celebrar el 30 cumpleaños. Está bien 30, porque ahora en el telediario a veces sale como el cumpleaños 16, o sea, números que dices, bueno, tú cumples años todos los años, ¿no? Y no sabes por qué se celebra en determinadas fechas, pero este es el 30 cumpleaños y sí que es verdad que mi editora, Elena Ramírez, que es editora de 6 Barral, de todos mis libros, y que además quiso publicar los libros de Manolito en una editorial, en una colección normal, no específica de género infantil-juvenil, ¿no? Pues fue reuniendo todas las cosas que durante todo este año, todos estos años yo he ido guardando de correspondencia, de relación con cosas curiosas con todo el mundo y con el mundo en general. Y entonces, pues a ella le parecía que había que mostrar un poco eso, dado que por un lado los libros infantiles, juveniles no tienen relevancia salvo en Navidades como esto, porque esa es la verdad. Y dado que, pues no sé, de los libros se sabe muy poco la historia una vez que dejan de ser novedades, ¿no? Entonces, pues se sabía poco y también no sabemos decirlo con exactitud cuántos ejemplares se han vendido, a cuántos idiomas se ha traducido, en qué países ha tenido más repercusión, dónde las traducciones han sido mejores, qué anécdotas ha habido provocadas por la cultura o la corrección política de cada país, y luego la relación que yo he mantenido a lo largo de los años con determinados lectores que para mí eran importantes, ¿no? Todo eso se unió a que hay una generación ahora, porque los libros siguen leyéndose muchísimo, ¿no? Pero hay una generación ahora que es muy nostálgica, esta generación de los 30 y tantos que tiene un especial amor a su infancia. Entonces en esa infancia cobra un protagonismo muy grande este personaje, ¿no? Yo he ido viendo cómo han crecido estos niños, se han convertido en profesionales
y es muy curioso cómo no hay un prototipo de adulto que haya leído Manolito. Los hay desde músicos a profesores, frikis, gente que está en la cárcel. O sea, quiero decir que se puede decir que lo leyeron muchísimos niños y que entonces hay de todo, pero sí que creo que hay algo especial y particular, y es que aquellos niños que de verdad se obsesionaron, que los hubo muy obsesivos con el personaje y tal, os aseguro que son niños muy inteligentes. O sea, que eran niños muy inteligentes que pillaban el sentido del humor muy bien, que luego con los años han vuelto a leer los libros y han visto que había guiños para adultos que ellos no pillaban bien cuando eran pequeños y tal. Y luego yo también, todo ese material reunido que ha reunido la editorial, con cosas que yo he tirado muchas, porque he tirado muchas cosas en mi vida que no me parece, yo qué sé, que quería desprenderme de cosas, pero reunidas algunas de ellas por la editorial, pues me he dado cuenta de que tenía que tener un poco más de respeto hacia mí misma y hacia aquello que hice, ¿no? Porque también es verdad que ha sido difícil mantener ese respeto porque años 90, con un país exultante, boyante económicamente, unos libros que a la crítica le parecieron súper locales, muy locales, me parecían muy costumbristas, eran humorísticos, algunos incluso el lenguaje no les cuadraba y tal, pues eso ha sido como un sello para mí. Entonces, pues, visto con el tiempo, pues a lo mejor yo misma tengo que reconciliarme con aquello que hice, ¿no? Pero bueno, no es fácil porque lo que dicen sobre ti te marca, te molesta, a veces no te sientes identificada con tu propia imagen y todo esto, así que es algo conflictivo, ¿no? Pero bueno, hay una generación ahora empeñada en que no me olvide que esto fue parte de su infancia, ¿no? Hay una generación que tenía 8 años en el año 94, ¿no? Porque es cuando se publica el primer Manolito, 1994, ¿no? Y tenían 8, 9, 10 años, es decir, que ahora tienen ya casi 50 años, ¿no? Esos primeros lectores de Manolito, pero sin embargo, los lectores de Manolito siguen ampliando. 30 y tanto, yo creo, 40 y tantos, 40 y tantos. Sí, perdón, 40 y tantos. Pero los lectores de Manolito, ahí tenemos, por ejemplo, a... ¿Cómo te llamas? Miguel. A Miguel, que ha llegado a las 6 de la tarde con una mochila llena de libros, viendo sobre la mesa cuál es el que todavía no tenía o que no había leído. O sea que esos niños inteligentes de los años 90, que eran lectores también de Roald Dahl, porque también hay que pensar en aquellos años 90 las colecciones infantiles que había en las librerías, ¿no? La editorial Alfaguara tenía publicados eso, casi todo lo de Roald Dahl. El pequeño Nicolás. Bueno, y que esas mismas colecciones se traspasaron al extranjero, porque Manolito está en la editorial Gallimard. Exactamente. Y está con Roald Dahl. Con Roald Dahl y con Sempé, con el pequeño Nicolás. O sea, quiero decir que ahí entró pues como un poco el universo dorado de la literatura juvenil, pero quiero decir que a mí en España me lo reconocieron mis lectores. No me he sentido, bueno, sí es verdad que me dieron el premio nacional por los trapos sucios y tal, pero había como una especie de condescendencia y tal hacia estos libros y se juntaba el humor. Yo creo que el humor era como que tú hacías una cosa más fácil. Claro, tiene en común Manolito, la serie de Manolito, tiene en común con esos autores y esas series de libros de los que hemos hablado, ¿no? Y es
son escritores, en este caso, y incluimos también a Elvira Lindo y a su serie Manolita de Fotos, que entienden que los libros para niños, escribir para niños, es lo mismo que escribir para adultos. Es decir, que no hay una diferencia, ¿no? Claro, yo es que tampoco, yo no sabía mucho en concreto de la literatura juvenil, yo no sabía mucho. Había leído mucho de niña, quiero decir que había leído mucha literatura juvenil, porque ahora la gente parece que empezó a leer por Moby Dick, ¿sabes? O sea, que dices que yo leí, bueno, pero yo leí de todo. Yo leí desde Mark Twain, que escribía para adultos y para... Espera, que me quiero poner aquí los pies. Leía desde Mark Twain, que me encantaba, Huckleberry Finn, todo esto. Leía, a ver, Mujercita desde luego, pero leía Los Cinco, leía Guillermo Brown, pues un montón de cosas que estaban por allí, por mi casa, y otras que me compraban mis padres, y otras que de repente fui a un colegio que tenía una biblioteca de libros que estaban siendo traducidos en ese momento de literatura europea, y es decir, que leí libros buenísimos cuando era pequeña, y todo eso estaba en mi memoria. O sea, que yo me acordaba muy bien, me habían gustado mucho. Luego llegué a Madrid y me saqué el carnet cuando llegamos de la biblioteca pública, que estaba detrás de mi casa, y los niños pasábamos mucho tiempo dentro de la biblioteca, ¿no? Y allí puedo decir que acabamos con había una parte de literatura juvenil, y te acababas con todo lo que había, ¿no? Entonces, esa fue de verdad mi educación. Luego ya lo que pasa que como tenía una hermana que estaba estudiando ya en la universidad y literatura, pues entonces leía libros así como más de adultos, pero para mí la literatura infantil y juvenil fue importantísima. Los dibujos, la ilustración, cosas que luego a mí me han gustado mucho, ¿no? Entonces cuando yo me puse a escribir, pues lo hice con total naturalidad. Había un programa de radio, ¿no? O sea, la radio tiene mucho que pero ver todo con tiene mucho que ver, pero tiene mucho que ver de una forma que se fue haciendo como los cuentos clásicos, como los cuentos al amor de la lumbre. Yo escribía muchos guiones para la radio y necesitaba voces, y una vez pues necesité la voz de un niño y la puse yo. Porque era normal, porque yo tenía una voz muy juvenil o infantil, no sé cómo se puede decir, aguda. Y entonces pues la puse yo, y entonces pues así lo fui haciendo alguna vez, pero de una forma muy casual, no era un programa. Luego ya una señora una locutora de toda la vida de la radio empezó a presentar un programa de música clásica que se llamaba Clásicos pero menos. Entonces, pues me dijo, ¿por qué no pones la voz de un niño que cuenta la historia de músicos y todo esto? Entonces yo hice un niño de Carabanchel que su abuelo había sido director de una banda de música en su pueblo. Su pueblo enseguida fue Mota del Cuervo, porque pasábamos por él para ir a Demuz, que es el pueblo de mi madre. Entonces, pues era Mota del Cuervo. Y claro, es tan sonoro, así que dije, bueno, pues su abuelo era director de la banda municipal de Mota del Cuervo, y le cuenta al niño por las noches vidas de músicos, de Beethoven, de Mozart, de Chopin, tal. Entonces, pues yo iba a la radio y contaba, pues mi abuelo me contó que Beethoven, que tal, que cual, y era un personaje de un programa de música clásica. Luego, no sé, eran como monólogos a veces, no sé. Luego otra temporada, pues me dijeron, oye, ¿por qué no haces este niño ahora por la noche en Radio Nacional, como a las 12:30 o a la 1 de la madrugada? Y había gente que realmente se lo creía, porque la radio por la noche es muy mágica,
y te puedes creer, acordaos de algunos programas míticos por la radio, por la noche te crees cualquier cosa que te estén contando. Luego yo lo dejé todo, dejé mis trabajos como guionista en la televisión y en la radio y todo lo dejé porque quería ser escritora y entonces pues bueno, fue una locura porque yo me ganaba muy bien la vida como guionista. Cuando digo muy bien, estoy diciendo muy bien. Entonces pues fue una locura porque había conocido, no hacía tanto, ya estaba con el que es mi marido, con Antonio, y me dijo, si quieres escribir, este es el momento, déjalo todo. Y yo decía, pero ¿cómo voy a dejar todo? Voy a dejar mi sueldo, voy a dejar mi... Y es curioso porque son esas vueltas que da la vida que yo podía haber seguido en la radio toda la vida. O sea, yo no había ninguna razón, pero creo que hubo una razón por la cual yo dejé ese mundo, que es, yo había conseguido lo que más quería en la vida, que era tener un programa en Radio 3. Eso para mí era pues como el premio, el gran premio, ¿no? Tenía un programa de un magazine de humor y cultura, y hacía entrevistas a músicos y a escritores, y ahora cuando hay veces, cuando rememoran o cuando hay un aniversario de Los Secretos o de tal, yo me oigo porque soy la que hago la entrevista, porque sacan a veces entrevistas de aquellas, ¿no? Entonces yo había alcanzado, digamos, la felicidad en ese aspecto laboral. Radio 3 tenía oyentes muy fieles, se reían tus gracias. Yo hacía un montón de sketches ahí, escribía, presentaba el programa, lo dirigía. O sea que me consideraba una persona en ese aspecto, en mi oficio, triunfadora. Y realmente esto me parece importante contarlo porque lo dejé todo para esto que era escribir, que yo no sabía cómo era esa vida. No sabía cómo era quedarte en tu casa. Lo dejé todo. Y entonces, claro, el hecho de estar con una persona que era muy conocida en la literatura ya, me condenó a una invisibilidad repentina que yo no había experimentado nunca. Es decir, que yo no salía de la nada, que no era una persona dando sus primeros pasos en el mundo. No, era muy joven porque había empezado a trabajar con 19 años, pero tenía 31 años o así y había tenido una carrera en la radio muy satisfactoria para mí, muy satisfactoria. Es decir, que trabajaba con las cosas que más me gustaban, con la música pop, me sentía muy moderna en cierto sentido, porque de esa especie de vanidad, de modernidad, me bajaba a la tierra, que encima tenía un hijo con 22 años y me bajaba, decía, bueno, sí, eres muy moderna, pero tienes un niño y tienes que cuidarlo. Pero que me sentía pues toda esa década de los 80 como una chica de la radio en el lugar donde me parecía un lugar envidiable en el que vivía, y lo era, ¿no? Personaje de serie. Sí. Como un personaje de una película sí, americana. de hecho, escribí una versión un poco triste de toda esa historia, que es lo que me queda por vivir, sí. Pero yo creo que debería escribir la otra cara, tal vez la cara A, que fue todas las experiencias para una chica que era pues estar en lo que, pues estar tocando el mundo, el presente, y no exactamente desde el lado de la movida, que yo lo he visto muy exagerado eso, ¿no? Entonces, pues, cuando yo conocí a Antonio, yo era una chica moderna de Madrid, que bueno, tenía ese sueño de ese sueño estaba ahí, de dejarlo todo y dedicarme a escribir, que es lo que había querido ser siempre y tal, pero en realidad, como me pagaban tan bien los guiones, pues en realidad yo decía, si en realidad esto también es escribir, ¿no?
Me acuerdo que un día comimos que no ha sido una costumbre muy habitual nuestra, el de comer con gente así de este mundo de la literatura, y había un crítico de literatura muy célebre que me preguntó: ¿y tú a qué te dedicas? Y digo, bueno, ahora soy guionista. Yo procuraba ocultar un poco siempre lo que era en ese mundo, soy guionista, y me dice, bueno, todo el mundo ha tenido que hacer trabajos así, ¿no? Entonces, pues yo ya me fui dando cuenta de en qué me convertía una vez que dejaba todo eso. Yo en mi espacio, en mi mundo, era relevante para los oyentes que tenía, o sea, me pagaban bien mis guiones, y mi carrera podía haber seguido por ahí. Y a lo mejor ahora, ¿quién sería? Yo a veces lo pienso, pues ¿quién sería, no? Probablemente habría dejado Radio 3 y habría ido hacia Radio 1. Bueno, vete tú a saber. Pero el caso es que es verdad que fue un cambio para mí, como el de repente experimentar qué es no ser nadie, ¿sabes? Y eso, pues, porque efectivamente fuera del mundo de la radio, los guiones, etcétera, pues de repente te puedes convertir en nadie, porque además el mundo de la literatura es un mundo como que se retroalimenta mucho, ¿no? Entonces, pues, bueno, me quedé en casa y dije, a ver cómo es esto. El tiempo es muy espeso, no sé cómo organizarme, no sé cómo hacerlo. Cogí unos guiones que tenía de cuando había hecho cosas en la radio y dije, bueno, tengo este personaje, voy a ver qué sale de aquí. Y escribí una serie de capítulos. Y apareció Manolito. Sí. Y entonces lo mandé a Alfaguara, que tenía esa increíble colección, lo cogieron y luego todo fue sorprendente porque nadie esperaba que fuera a tener un éxito tan inmediato, porque es que no se puede decir, o sea, ahora, por ejemplo, los críticos pueden machacar mucho con una novela que dicen, esta es la novela que viene a cambiar la literatura, no sé qué, pero en este mundo nadie dice cosas así sobre ti. El éxito fue un éxito de lectores, así fue, tal y como fue. Y ya a partir de ahí vino, pues fue como una ola y dije, mira, puedo quedarme en mi casa, pero tengo que hacer más cosas, claro, ahora que ya he hecho un libro, pues tendré que hacer otro. Bueno, pues mira, enhorabuena a Antonio, que estuvo ahí pegándote el empujón para que te dedicas a la literatura, ¿no? Y qué estupendo que Manolito Gafotas haya sido un personaje que desde el primer momento cayó bien, sobre todo por el lenguaje, ¿no? Por la forma de hablar, o sea que la forma de hablar de Manolito no se encontraba en lo que era la literatura para niños hasta ese momento, yo creo, ¿no? Yo creo que era la forma de hablar y luego el aspecto social, o sea, el tomar un personaje de clase trabajadora que había... Claro, todo esto lo sé porque yo ahora tengo los testimonios de las personas que crecieron con esos libros. Entonces, pues te dicen, desde el que vivía en barrios así, que era mucha gente, te puedo decir que la mayoría de una ciudad como Madrid, que te decían, pues es que de repente vi que yo podía ser protagonista de un libro, ¿no? Entonces, pues era la periferia. Claro, pero era la periferia, eran los problemas económicos, se hablaba de los problemas económicos de sus padres, etcétera, con un lenguaje con mucho desparpajo, pero lo increíble es que cómo estábamos de fuera en esos años de lo social, que no se llevaba nada, que yo hacía algunas entrevistas y me hablaban como si el personaje fuera lumpen. O sea, el personaje lumpen. O sea, quiero decir que tú lees estos libros y es la familia, o sea, no, es la familia más estructurada que hay en el planeta Tierra, o sea, la familia con su abuelo, como muchas familias de los barrios en España, de abuelos que se vinieron a Madrid, o sea, quiero decir que se había separado tanto España de
en el fondo de cómo era, de sus orígenes. Que esto sonaba, creo que muy raro en ese momento. Sonaba como si yo estuviera, ¿sabes?, haciendo, no sé, un libro sobre un personaje que vive en los límites de... Y yo no era para nada eso, sino que era los niños que yo había conocido en mi propio barrio, ¿no? Y en un Carabanchel que ahora que Manolito ha cumplido 30 años, un Carabanchel que se ha convertido en una especie como de meca del arte, ¿no? Con talleres y garajes de artistas, con exposiciones, ¿no? ¿Qué diría Manolito del cambio que han sufrido, ¿no?, los barrios en Madrid? Bueno, yo nunca digo nada de lo que él diría. O sea, yo he mantenido una pureza con respecto al personaje. Date cuenta que podría haber hecho publicidad, podría haber comentado las elecciones americanas. ¿Qué diría el personaje de que haya ganado Trump? O sea, pero yo no he mezclado con nada. Para mí es muy de ficción, aunque se empape mucho de la realidad. Yo creo que, por ejemplo, lo que hemos optado en el cuento, y hablo en plural porque el trabajo en la radio es muy colectivo, la gente, o sea, te tiene que ayudar con sonidos, música, no, tú pones el texto, pero ahí estás trabajando con mucha gente, ¿no? Entonces, pensábamos, ¿cómo se actualiza esto, no? Y la cosa es que el mundo cambia, pero el personaje no. O sea, el personaje sigue siendo el mismo. Entonces, cuando a mí me preguntaban, pero entonces, ¿cómo está? O sea, yo de verdad tengo que irme a la referencia de personajes de superhéroes para que la gente lo entienda. Superman no se hace viejo. O sea, no... Batman no se hace viejo. Lo que cambia es el mundo, y tú puedes hacer que vayan incorporándose al relato del niño, a lo que el niño ve, que vayan incorporándose cambios sociales. Cambios sociales y cambios en la propia vida de las personas, un ascensor. Entonces, las colas en la seguridad social, los problemas de movilidad, los fondos buitre, de una forma sutil, la gentrificación de Carabanchel, todo eso, ¿no? Pero todo eso tiene que entrar muy armónicamente con quién es él. No puedes, porque entrar a TikTok, mira, no, jamás, o sea, no, porque TikTok pasado mañana se ha pasado de moda, hay otra red social, y es lo primero que se queda viejo. Sin embargo, los problemas sociales no se quedan nunca viejos, porque cuando apareció el primer libro en 1994, era extraordinario, una familia que tenía problemas económicos, pero eso era cómo veíamos nosotros la sociedad. Había mucha gente que tenía problemas económicos, pero nadie como que lo estaba contando, ¿no? Y sin embargo, eso es lo que ha quedado más actualizado en el personaje, ¿no? Y entonces, claro, era extraordinario, porque ahora que mucha gente está escribiendo cosas sobre el personaje y se ha animado a escribir un montón de cosas, pues hablan de cómo, anda, pero fíjate, no tienen dinero, tienen que pagar bueno, lo de las letras de camiones, que es un chiste, ¿no? Porque... Las letras del camión. Sí, pero lo que entendieron, te voy a decir que el 90% de los niños españoles es que estaba pagando las letras del camión. Nunca entendieron que eran los plazos del camión. Y entonces, pues a mí me resulta extraordinario, porque ahora que lo escriben y lo cuentan, y empiezan a intervenir diciendo, es verdad, yo no entendí igual, entendía y pensaba, ¿qué letras más caras? Pues, bueno, yo creo que esa precariedad siempre estuvo ahí. Lo que pasa que se ha democratizado y se ha extendido, y que a partir de la clase, o sea, del 2008 se ha generalizado para muchísima gente, ¿no? El otro día me preguntaron en Carabanchel, ¿el piso es de los padres o se ha alquilado? Mira.
No entendí la pregunta. Porque yo pensaba, estaban hablando de la película y dijo, ¿es alquilado o es comprado? Y yo pensé si en la película se había comprado el piso o se había alquilado. Entonces no le respondí bien. Luego ya cuando acabé con todo dije, no, si lo que me estaba preguntando era algo mucho más concreto. Y fíjate, ¿qué pregunta para un niño ahora? Saber. ¿Han heredado el piso? Claro, ¿por qué? Por eso es en propiedad, porque lo han heredado, porque si no lo han heredado no lo pueden comprar. No, pero fíjate lo que le preocupaba a él. O sea, él pensaba, y si Manolito tiene un piso en propiedad, igual no están tan mal como está mi familia, ¿sabes? Entonces eso es curioso, eso es muy curioso. No sé si hay alguna pregunta por aquí. Tenemos a un joven lector de Manolito o a lectoras ya maduras, perdón, pero no tanto, admiradoras y queréis preguntarle alguna cosa. Yo tengo una pregunta. Venga. Ahora que Manolito ha cumplido 30 años, ¿en qué trabaja? No, si lo que he dicho es que no tiene más años. Sigue en los mismos. Es que yo venía aquí de camino, que mi casa está lejos, pensando, ¿en qué trabajará Manolito? Bueno, yo puedo imaginarme cosas en las que, si cumpliera años, que de momento no está en mi cabeza, escribir un libro con el personaje de... Bueno, es que no está en mi cabeza nada, pero si cumpliera años, tal vez se dedicaría pues a la comunicación, como yo empecé, por así decirlo, ¿no? Aunque él tiene varias posibilidades, pero como vais a escuchar el cuento de Navidad, él dice que no se va a morir de hambre, porque puede o bien heredar el negocio de los encurtidos de su vecino, el que inventó la aceituna rellena, bien puede llevarle todo el papeleo al imbécil, que va a ser youtuber, y eso para... O bien, si la relación con Melody Martínez progresa, como parece que está progresando, pues a lo mejor se va hacia el lado oscuro de la vida, porque los padres están en la cárcel. Entonces, bueno, hay varias salidas ahí que él tiene en su cabeza, pero bueno, no lo tenemos en esa edad imprecisa entre los 11 y 12 años, siempre. Ahí atrás. Es una pregunta muy básica. Yo leía Mami todo putas de pequeña y tengo 38. 38. Y me ha sorprendido lo que decías de que decían que eran niños lumpen porque para mí todos mis amigos éramos Manolito. Pero la pregunta es, ¿por qué le pusiste gafas? Porque yo llevaba gafas de pequeña y para mí era un protagonista con gafas, porque entonces no había. Pues me gustaba que tuviera esa vulnerabilidad, por así decirlo, ¿no? Que es curioso que se convirtiera en compañero tan, no sé, como en un amigo íntimo de muchos niños, de muchas niñas, porque los libros se leen de una forma creo que es un signo de independencia, ¿no? Puedo hacer algo yo solo, puedes leerlo con tus padres, pero luego en tu habitación estás leyendo esto y sientes que hay algo entre ese personaje y tú. Eso te pasa también de adulto con la literatura, ¿no? O sea que yo aspiro a que en mis libros de adultos haya habido algún personaje que de alguna manera haya traspasado esas páginas y haya emocionado emoción es una palabra que tampoco se lleva ahora, pero bueno, que haya emocionado a los lectores. Entonces, todas esas vulnerabilidades, el otro día oía, porque ahora es como hay reglas para todo, ¿no? Y oía, no, porque los motes son bullying y dije yo, no, los motes, o sea, así no puedes hablar en general. ¿Dónde va la gente del pueblo sin los motes? O sea, quiere decir que no, que es que no es así. Yo creo que lo que él se da cuenta es que si ya es gafotas, pues insultarle no es una pérdida de tiempo, verdaderamente. O sea, acepta su condición y ya está, ¿no? Y no pasa nada. No pasa nada por llevar gafas, no pasa nada
En realidad es quitarle tu hierro al asunto, ¿no? Claro, en todo esto, con los lectores siempre acabas teniendo una relación, siempre te cuentan historias, y según sea tu historia te cuentan las... O sea, si tú escribes una novela sobre un abuso, de pronto recibes muchas historias muy íntimas sobre eso, ¿no? En el caso de estos libros, pues era como que se encontraba ahí como una especie de mundo que no variaba, en el que uno se sentía completamente seguro, ¿no? Sentías que había un barrio en el que que los niños se podían mover libremente, conocían a gente, tenían amigos, tenían pues la felicidad, digamos, de un niño, es esa seguridad, ¿no? Me acuerdo que me escribió una maestra de Barcelona, la que luego conocí, maravillosa, y me dijo que que en su clase leían mucho los libros y que había un niño que llevaba solamente un año un curso en España, que venía de Marruecos y que se había refugiado muchísimo en los libros, ¿no? Y entonces me dice, pero resulta que yo les he contado que los escribes tú. Entonces el niño había tenido una decepción enorme, se había puesto a llorar amargamente porque él pensaba que que tenía la posibilidad de conocerlo, que tenía cosas en común, que digamos que no estaba solo en esa soledad en la que... Y entonces yo le escribí. Yo he hecho muchas cosas de estas así, sobre todo cuando las historias eran interesantes, ¿no? Y le escribí y le dije, bueno, tú no... O sea, yo he escrito el libro pero porque ese niño existe. Como alguien podría escribir un libro sobre ti, porque existes. Si no, no lo habría podido escribir. Luego ya lo conocí, le firmé unos cuantos libros y tal, pero de repente te conviertes en alguien muy importante en la vida de personas que buscan en los libros, o sea que en esos años el libro es un refugio más que casi en ninguno, o sea, es un refugio en el humor, en el lenguaje, que a lo mejor había niños que decían, esto sí que, ¿sabes? Esto sí que mola, ¿no? Porque emplean un lenguaje muy diferente al que se supone que yo debo utilizar. Luego en los sentimientos, yo creo sentimientos encontrados de celos y de amor al mismo tiempo, de sentirte excluido, de todas esas cosas, sabes tú que están en los libros, ¿no? Entonces, pues creo que esas cosas las decís vosotros mejor que yo, porque las habéis vivido, ¿no? Y yo utilizaba mucho mi forma de ser, ¿eh? O sea, que tampoco es que me fuera muy lejos. Yo te mandé una carta y me contestaste. Vaya, qué buena persona, ¿sí? ¿Así? Sí, sí. ¿Y cuántos años tenías? 9 años. ¿De verdad? Sí, le dije a mi madre, ¿dónde puedo escribir un libro lindo? Y me dijo, a la editorial. Y lo hice y me contestaste. Y entonces tenía más mérito, porque sería una carta a carta. Era una carta a carta y me acuerdo que me respondiste, porque tengo la carta todavía. ¡Guau! ¡Madre mía! ¿Sí? Porque yo creo que te contaba cosas sobre mi perro. ¿Ah, sí? Tú me respondiste sobre mi perro. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, en la serie hemos grabado un especial después de cuando se emita el cuento y entra Hosna. Hosna es una mujer ya muy especial para mí porque ella me escribió desde Irán. Entonces empezamos a tener, ella tenía 13 años y los libros se hicieron súper populares en Irán, pero yo no me enteré hasta que empezaron a escribirme a través de las redes porque no me habían pagado, o sea, no habían pagado derechos ni nada. La editorial había sacado los libros y los libros estaban vendiéndose así, en las librerías, ¿no? Directamente. Entonces, pues claro, me empezaron a escribir desde Irán y yo decía, pero esto no me sonaba. A ver,
haber firmado ningún contrato y todo eso. Me dijeron, no, es que no están. Y luego ya, pues, ya entablé relación con gente de allí, que incluso con el traductor del libro, con todo eso, ¿no? Y he tenido relaciones, bueno, por ejemplo, una experta en literatura juvenil que vino aquí, pues quedamos y tal. O sea, he tenido muchas relaciones con gente de allí, pero sobre todo Josna es una niña que me escribió con 13 años, creo que de las cartas, o sea, pero por mail, claro que ya la relación como que era más, te buscaban, ¿sabes? Ella puso en Google y entonces, mira, lo escribe esta mujer, y a ver, y entonces había una web, y entonces había un correo, ese correo me llegó a mí. Claro, ella, cuando vio que yo le contestaba, pues alucinó, se lo dijo a su madre y bueno, es que alucinaba, no lo podía creer. Entonces, las cartas de Josna son para publicarlas, porque me decía cosas sobre cómo era la infancia en Irán. Alucinante, porque tú no tienes esa posibilidad. Es que tú no recibes esa información, tú puedes saber, es lo que ocurre con los niños, yo lo digo muchas veces, ¿no? Hay que pensar en ellos individualmente, porque siempre están, no tenemos su voz, tenemos la voz de las mujeres de Irán, sabemos lo que pasa con ellas. Y siendo completamente injusto y desgraciado y no sé qué, de los niños todos desconocemos todo. Entonces, pues ella me dijo por qué le gustaban mis libros, qué suponían para ella, qué suponía el humor para ella, qué suponía la infancia, todo eso. O sea, me decía, aquí tengo que estar pensando en lo que voy a hacer para el futuro, pero yo quiero vivir una infancia donde no tenga que pensar en todo eso. O sea, unas cosas que yo me quedé alucinada y dije, bueno, yo voy a seguir escribiéndola. Cuéntame, ¿cómo vas? Pues me he querido presentar a unas olimpiadas que hay aquí de matemáticas, pero como soy niña no me dejan. Pues no sé qué, entonces me iba mandando fotos. Entonces, cuando tenía, pues yo creo que 16 o 17 años, su padre, que me parece que es geólogo, la sacó de Irán y se fueron a vivir a Alemania, que es donde viven, y donde ella se ha hecho investigadora sobre un tipo de cáncer de linfoma. Entonces, ella me fue mandando, yo le pedía fotos. A ver, pues enséñame una foto de tu escuela. Claro, yo la tengo desde que iba tapada de aquí hasta aquí en gris en la escuela, en Teherán, hasta que ahora es una chica súper moderna, no sé qué. O sea, es que todo ese cambio. Y la conocí por primera vez este verano, que vino a verme a Madrid, le invité a comer y dices, qué cosa, ¿no? O sea, es que no solo que le hayan gustado tus libros, que de alguna manera has intervenido en la vida de esa persona, ¿no? En su concepto de la libertad, de lo que podía hacer, de lo que quería hacer, de todo eso, claro. Yo desplegaba todos mis encantos además para que me dieran información de todo eso y creo que he tenido acceso a cosas muy curiosas precisamente por... Luego intervendrá también un niño que se llama Jaime, que es, bueno, un niño muy, yo creo, superdotado, porque, en fin, y este niño vino desde Zaragoza hasta Madrid, pero no hace tanto, a Carabanchel para conocer el barrio y todo esto, y me mandó fotos desde Carabanchel y me dijo, bueno, que sepas, porque en el último libro me parece que aparece el centro comercial de Carabanchel, que no me acuerdo cómo se llama, Isla Azul, el Isla Azul. Y me dice, no sé si te has enterado de que en el Isla Azul han abierto un Rodilla, y me mandó una foto. Digo, pues gracias, no lo sabía, pero, ¿sabes? Me mandaba una foto desde el Rodilla del Isla Azul, desde la parada de metro que se llama La Peseta, el no sé qué, y me mandaba él en todas las fotos y tal. Y también eso te digo, como una especie
inteligencia, de brillo en la inteligencia, ¿sabes? Porque este niño es sobrino de un escritor bastante famoso mexicano, pero viven aquí en España. Y le dije, Jaime, creo que hiciste algo extraordinario con tu abuelo. Dice, sí, le llevé todo el papeleo de la seguridad social porque se puso malo en México, y allí, como mi abuelo es de Muface, me empezó a contar una cosa y dije, joder, ¿sabes? Yo es que no sabría hacer nada de esto, ¿no? Y ya pensé, mira, pues con todos estos niños tan listos que he criado, los podría tener a mi servicio, ¿no? Como en Charlie, la fábrica de chocolate Roald Dahl, ¿no? Tener una especie de esclavos que me llevaran, pues, la informática, todo esto, ¿no? Y bueno, creo que hay algo extraordinario en cómo eran esos niños que se acercaron a estos libros, de verdad. Bueno, yo quería saber un poco, saliendo de Manuelito Gafotas, ¿por qué dejaste la carrera de periodismo? Creo que la dejaste, si mal no recuerdo, y luego aprobaste la oposición a locutora y demás. Y me llama la atención porque hoy en día, para ser escritora, parece que si no tienes la carrera de periodismo o eres historiadora o tienes 500 máster, no puedes ser escritora. Y bueno, yo quiero ser escritora, y además cuando ¿Y qué? ¿Ya más quieres dejar la carrera? No, también. No, pero, es gracioso porque nadie espera que puedas escribir bien porque no tengas una carrera. Bueno, yo es que creo que han cambiado tantas las cosas y hay mucha estupidez por medio, porque yo he visto hasta políticos diciendo su currículum, lo sobresaliente que sacaron. Yo no, o sea, creo que pertenezco a otra época. A ver, yo creo que el talento de una escritora viene más allá, y hay grandes escritores como tú que realmente... Que dejaron la universidad. Sí, y claro, yo también, cuando me preguntan qué tipo de escritoras quieres ser, yo siempre digo, yo me gustaría una literatura parecida a la que tiene Elvira Lindo y Carlos Ruiz Zafón, que fueron mis grandes representantes en la literatura. Y claro, yo no tengo intención ninguna de estudiar una carrera. ¿Por qué no? Porque me parece absurdo. Sí que entiendo que da beneficios, pero a la vez digo, es que yo creo que llevo la literatura dentro desde hace mucho antes, entonces... Bueno, yo te entiendo perfectamente. También creo que yo suplí, a ver, tuve que suplir de muchas maneras ser como yo era, ¿no? También hay que entender que eran toda una serie de circunstancias vitales, ¿no? Como sufría como, pero decirlo así parece un poco fuerte, pero sufría como cierto desamparo vital, porque pues mi madre murió justo cuando estaba en el instituto, entonces pues yo podía tomar muchas decisiones y no tenía nadie que velara por mí, porque pues estaba un poco a lo suyo, ¿no? Que no me parece... He tenido unos padres un poco como los tuyos, entonces al final es como me siento tan representada por ti de alguna manera. Ya he terminado de perdón por cortarte. No. Te quiero decir que luego tuve que suplirlo pues estudiando el oficio, ¿no? Estudiando en el Instituto de Radio y Televisión, o sea que tuve que suplirlo y luego lo sufrí porque yo efectivamente saqué unas oposiciones, pero no las saqué a periodista sino a locutora argumentalista, que era mi dolor de corazón, porque yo estaba dirigiendo desde muy joven a gente que sí venía de periodismo. Entonces ahí se producía para mí un cierto descoloque, pero luego estudié todo lo que, aunque debo decir que la carrera de periodismo en ese momento no me estaba dando nada, era una carrera un poco artificial que habían sacado de lo que es un oficio. Entonces habían construido una carrera y estaban pidiendo el título porque tenían que hacer rentable eso que estaban haciendo. Pero bueno, yo no voy a entrar en eso. Sí que es verdad que date cuenta que ahora hay como... Tienes razón en lo que dices. Antes en
en esas biografías de los escritores estaban, pues trabajó en una central eléctrica, estuvo atendiendo en un garaje de no sé qué. Por ejemplo, la biografía. Claro, dices, William Faulkner, ¿sabes qué? Que dices, que se buscaba la vida, Y lo que me hace mucha gracia es que esa historia, esa biografía mía en el sentido laboral es muy parecida a la de mucha gente que trabaja en la radio. Porque tú entrabas allí y era como si entraras a un mundo muy particular, donde era muy fácil soñar, era muy fácil construir, presentar programas, escribir cuentos, presentar música, sentirte como en un mundo especial. Entonces todo estaba lleno de personas que habían abandonado las carreras. Es que me pareció muy particular que ahora con esto del centenario de la radio, pues todos contaban, Francino, Ángeles Barceló, Andreu Buenafuente, etc. Y había un punto en que la historia se parecía en todos ellos. Pero sí que es verdad que encuentro que ahora hay como una cosa de tiene doble titulación, ¿no? Es como, ¿sabes? La titulitis. Sí, y claro, hay tantas universidades y, en fin, que tampoco me parece un mérito que te mueras, ¿no? Yo creo que hay que distinguir entre la gente que de verdad sabe y tiene una carrera académica porque es que ha estudiado y le interesa todo eso, a llevarlo como una especie de sello en la solapa, que no, ¿sabes? Y alguna vez pensé en volver a la universidad, pero no para estudiar, o sea, para estudiar otro tipo de cosas que me interesaban más que, ¿sabes? Volví un año en Nueva York a la universidad, pero fue muy curioso, porque casi todas mis compañeras eran coreanas, entonces la única que pillaba los chistes freudianos que hacía aquel profesor judío era yo, porque los demás estaban fuera de la cultura psicoanalítica, entonces parecía estar allí para decir, mira qué gracioso, ¿no? Pero entonces, no sé, al año dije, bueno, voy a dejarlo, ¿no? Pero bueno, he vuelto a la universidad para impartir cursos, que eso creo que es un mérito, ¿no? ¿Tú me recomiendas que vaya a la universidad? Entonces? Sí. Bueno, si lo dices tú. Sí, porque mira, mi padre decía, pero es un carné, porque hay que tener esos carnés, ¿no? Mi padre odiaba la titulitis, pero decía, igual que claro, que mi hijo nació, tiene edad de lector de Manolito, nació en el 85 y tal, y yo pues no lo bauticé. Y mi padre no era creyente, pero decía, ya, pero bautízalo, es un carné, ¿sabes? Pero ahí él no tenía la razón, la verdad. Lo bauticé y está. Y no lo ha echado de menos en su vida, ni por hacer la comunión, ni nada. Pero me parece que estudiar, porque yo he estudiado luego al margen de la universidad, y tienes que estar estudiando toda la vida. Entonces, si lo haces y te dan un carné, o sea, si te dan un título, no es por el título, pero yo creo que siempre que está bien hacerlo. Hazlo, de verdad. Yo voy cuando en la fiesta a mi madre no le hago caso, y así. En la fiesta esta que hacen ahora, que se parece tanto a las fiestas americanas, que da un poco como de vergüenza, yo voy. En la entrega de... Me la apunto. Mira, yo fui como si fuera la madre de... yo iba en el metro en Nueva York una mañana, año 2005, y entonces hay un chico que veo que me mira y yo me doy cuenta de que me ha reconocido. Y entonces nos montamos los dos y me pregunta si soy yo, y le digo sí. Y entonces fuimos hablando todo el viaje, y me dijo que era su primer día en Nueva York, que le habían dado
una beca, la Caixa, era catalán, le habían dado una beca para estudiar comunicación en una universidad bastante prestigiosa. Entonces, pues yo le dije, bueno, si necesitas algo, te voy a dar todo. Y le contestó, ¿y qué es lo que necesitas? Y me contestó al cabo de las horas y me dijo, bueno, mis padres nunca habían hecho una transferencia y tal, sus padres son agricultores en Lleida, pero lo han conseguido hacer, me ha llegado un dinero, no sé qué y tal. Y digo, bueno, no te preocupes, que empezó una amistad ahí. También porque nos caímos bien, no solamente por lo que había sucedido, ¿no? Entonces, él estaba en la universidad y estaba aprendiendo para todas estas cosas de comunicación, de representación. Empezaban a abrirse pues las primeras webs, todo eso, año 2005 y tal. Y entonces él me dijo, ¿tú quieres que yo te lleve lo tuyo? O sea, porque tenía que hacer trabajos en la universidad. Digo, pues bueno, yo en ese momento todavía teníamos muy poca idea del asunto. Entonces empezó a llevarme, fui la primera persona a la que le empezó a llevar todo lo de la web y hacerlo de tal manera que fuera lo primero que apareciera en cuanto tú cliqueas mi nombre, es lo primero que aparece y no sé qué. Claro, él iba estudiando y yo formaba parte del estudio de sus trabajos y entonces, bueno, nos hicimos muy amigos y entonces a él le sucedió una cosa que en la universidad tenía que hacer un trabajo sobre la Navidad, hacer como una página web, cosas de esas que estaban relacionadas con moverse en las redes. Y entonces él se creó un blog, hizo una historia sobre la Navidad en su pueblo, en Lleida, cómo se notaban las clases sociales, cómo daban más a los niños que tenían más o a los niños de tal familia, cómo el ayuntamiento, bueno, hizo una cosa muy inocente. Esto ahora lo veríamos normal, a mí entonces me sorprendió que lo leyera gente de su pueblo. Entonces le hicieron un boicot a sus padres que tenían un bar en el pueblo y dejaron de ir al bar. Este pues típico chico brillante, gay, sus padres no lo sabían, pero en el pueblo hicieron una camiseta que hacían en las fiestas que ponían Xavi Maricón. Entonces, sí, fue increíble. Entonces yo escribí a sus padres. Y una periodista de la SER de catalana y tal, fue hasta el pueblo a leerles la carta. Les leyó la carta. Y les leyó lo que a mí las razones por las que yo creía que tenían que apoyar a su hijo en ese momento. Que su hijo no había tenido la culpa de nada. Y que tenían que saber que el que no tenía la culpa de nada era su hijo. Es decir, porque tenían la tentación de culparle en el lío en el que les había metido. Todo eso tuvo un efecto muy positivo en sus padres. Porque yo era una persona conocida que de repente, y luego una locutora conocida de Cataluña que va y les lee aquello, ¿no? Entonces cuando él se diplomó, que se hicieron una de esas fiestas allí en Nueva York y se recoge el diploma y luego hay una cena y todo eso, fueron sus padres desde el pueblo de Lleida y fuimos nosotros como sus tíos de Nueva York, ¿no? Bueno, son cosas que te unen toda la vida, ¿no? Que yo creo mucho en la intervención personal, más que en las consignas, ¿no? Más que eso me parece que en la vida, si puedes intervenir personalmente en algo, es importante, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, si tú acabas tu carrera,
iré a ver cómo recoges tu diploma. Bueno, es una cosa extraordinaria y esta tarde que es suerte y gracias, Elvira, por haber contado tantas cosas que no se conocen, que no... La biografía de las personas, bueno, viene en la solapa de los libros, siempre nació estudió no sé qué... Y no quiero contar más porque yo tengo o sea, esto es un material que yo puedo utilizar en un futuro. Si empiezo ahí a contar... Por eso hemos tenido la suerte aquí esta tarde de Navidad del año 2024 con Elvira Linda de conocer desde la cercanía estas historias que surgen de los libros, ¿no? De lo que es extraordinario es una chica joven que deja su trabajo fijo por la escritura, por algo tan evanescente, por algo tan misterioso como es escribir un libro, ¿no? Y unos años después, 30 y tantos años, 40 años después, pues estamos aquí en la librería Alberti escuchándola y contando esos hilos invisibles donde los libros son tan importantes para gente que vive tan lejos y tan extraña a la cultura del origen. Vamos a tomar un vino y a brindar por la Navidad y por el año 24, darle las gracias al 24 por todo lo que hemos vivido y esperar que el 25 sea igual de bueno, por lo menos, ¿no? Así que un gran aplauso para Elvira Linda. ¿Vas a firmar libros? Bueno, sí, si alguien quiere, sí. Pues aquí está.